Buen día a todos, bienvenidos a la clase de idioma español. El tema de hoy será origen de la lengua castellana. Por favor, pongamos atención porque cada término, cada diapositiva que se explique será utilizada después para responder un cuestionario. Entonces, todo lo que hablemos el día de hoy, después de ello, usted tendrá que resolver un cuestionario y esa será su tarea para el siguiente sábado de clases. Empecemos. Vamos a hablar de nuestro idioma. ¿Le llaman castellano o español? ¿Por qué le llaman castellano? Porque fue en Castilla, que fue una región montañosa del norte de España, donde se inició el proceso de 15 siglos que duró la formación de la lengua que hablamos hoy. Quiere decir que 15 siglos duró la formación de la lengua o el idioma que hablamos hasta el día de hoy. Y se denomina castellano porque proviene de esta región denominada Castilla, que está al norte de España. Y ahora, ¿por qué se llama español? Porque es la lengua oficial de España y los países hispanoamericanos. Veamos algunas de las tribus y lenguas que ayudaron y contribuyeron a la formación del idioma español. Tenemos aquí, los historiadores de la lengua española identifican las siguientes tribus y sus lenguas. Algunos historiadores identifican estas lenguas que contribuyeron a la formación del idioma español o castellano. Tenemos la vascuence, la tartesia, la celta, la ibera, la celtibera, la terdutana y la ligur. Son algunas de las lenguas de algunas tribus primitivas que contribuyeron a la formación del idioma español. Dada esta situación sociolingüística, a los invasores les fue fácil imponer su lengua, su cultura a través de un activo comercio, la construcción de caminos, acueductos, la imposición de normas jurídicas y de administración a la población. De esa manera es como estas lenguas primitivas pudieron establecerse y contribuir a la formación de nuestro idioma. Quiere decir que cuando estamos hablando que contribuyeron a la formación del idioma español, quiere decir que se tomaron muchas palabras de esos idiomas, de esas lenguas, perdón, para poder formar el idioma que hablamos el día de hoy. A eso nos estamos refiriendo. Hay una única lengua primitiva que aún se conserva en España, que es la de los vascuenses, que es la lengua de los romanos. En este caso, los romanos no se establecieron en la región vasca de manera permanente. Esta lengua primitiva aún hay una cierta parte de esta región que lo practica, que lo habla, y es una lengua primitiva que se ha mantenido. Pues las demás, por lo contrario, que ya mencionamos, han desaparecido. Tenemos aquí que los romanos hablaban un latín triforme, quiere decir que hablaban tres formas diferentes. Habían tres tipos de latín diferente en los romanos, acorde con la división social y cultural en que estaba fragmentada la población romana. Quiere decir que en esa época la población romana estaba fragmentada, estaba dividida por una división social y cultural. ¿Qué tanta, en este caso, cultura poseía? ¿Qué tantos estudios? ¿Qué tanto nivel social? ¿Qué tanto nivel político, económico poseía? Entonces ahí es donde usted se fragmentaba, donde se colocaba, y ese es el tipo de lengua o latín que usted hablaba. Por eso dice que en los romanos hablaban un latín triforme, quiere decir que habían tres formas diferentes de latín. A eso se refiere el latín triforme, a tres formas de latín diferente. Veamos cuáles eran esas tres formas de latín diferentes según la clase social y cultural en la que se encontraba la población romana. Teníamos el latín culto clásico, latín clásico culto. Este era un tipo de latín que era conocido como servus nobilis o la lengua de la nobleza, la primera forma en que se fragmentaba el latín. Lo hablaban solo los nobles, los poetas, los literatos, filósofos, los oradores, los académicos. Solo esta modalidad se hablaba y se escribía para las personas que eran consideradas como nobleza o personas cultas, que ya lo mencionamos algunos aquí. Y también existía el segundo tipo de latín fragmentado denominado latín urbano o seremos urbanus. Era el latín hablado en las ciudades por los patricios y los ciudadanos, integrante de la clase media.
La clase media era la que hablaba este tipo de latín fragmentado, que es un segundo tipo de latín fragmentado hablado por los romanos antiguamente. La clase media era que hablaba este tipo de latín. Y por último, el latín vulgar o sermos vulgarios. Lo hablaba la plebe y el vulgo en sus conversaciones cotidianas. ¿Quiénes eran la plebe o el vulgo en Roma? Eran los obreros, los comerciantes, los agricultores, los albañiles, los soldados y los carpinteros. Ellos eran la plebe o el vulgo de esa época. Y entonces los romanos fragmentaron el latín en tres formas: latín clásico culto, latín urbano seremus urbanos y el latín vulgar. Hasta el momento creo que vamos bien. En este caso, esta se impulsó con todo el imperio, contribuyendo a la unidad política y lingüística. En este caso, en este siglo, tribus germanas o bárbaras procedentes del norte de Europa invaden el imperio, ya en decadencia, quebrantando su unidad política y lingüística. Roma pierde contacto con sus antiguas provincias, pero éstas siguen hablando el latín vulgar, pues los bárbaros, pueblos burdos y toscos, no lograron imponer una lengua común. Entonces se siguió hablando el latín vulgar, a pesar de que Roma pierde el contacto con esas antiguas provincias y también es invadido. Los visógodos, la tribu bárbara que se impuso a las otras tribus, los vándalos, los ciervos o los alanos. Cuando estamos hablando de los visógodos, estamos hablando de la tribu bárbara, conocidos como los vándalos, los ciervos o los alanos. Eran un pueblo muy inculto, ágrafo, que pronto asimiló la gran cultura romana. Los germanos permanecieron en estos territorios hasta el siglo VIII. En el siglo VIII fueron los musulmanes o árabes quienes invadieron la península ibérica. Fue la invasión más extensa que sufrió este territorio, abarcado hasta 1492, cuando los monarcas católicos expulsaron los últimos reductos de moros, a los árabes, que permanecían en el extremo sur de la península. Los árabes eran cultos y desarrollados científicamente. Hicieron grandes aportes a España en las órdenes materiales, científico, artístico y espiritual, pero no lograron imponerse en todo el territorio peninsular. Su aporte fue de tal magnitud que se consideraba el mayor después de Roma. La evolución del latín da paso a las lenguas en este caso neolatinas o romances, como el francés, el castellano, el portugués, el catalán, el italiano, el romano y otros. Y entonces la evolución del latín viene a dar paso a estas lenguas neolatinas o conocidas como romances, como el francés, el castellano, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano y otros, que ayudaron también a contribuir a la formación del idioma español o castellano. En España predominó el castellano en el siglo XII, en 1440. Conoce el primer gran documento literario de nuestra lengua, el poema del Mío Cid, cuyo autor es anónimo. En el siglo XIII, el castellano es declarado idioma oficial de España por el rey Alonso V, el sabio considerado padre de la prosa castellana. El primer poeta castellano conocido es Gonzalo de Berceo, cuya obra más importante es Los Milagros de Nuestra Señora. Con el encuentro entre las culturas precolombinas, América y la española, el castellano no solo se consolida con la adquisición de nuevos vocablos, sino que se expande a amplios territorios. Aquí nos pudimos dar cuenta, es una breve reseña de cómo se originó y cómo ha ido evolucionando nuestro idioma español y cómo estas lenguas que vimos anteriormente han contribuido a la formación del mismo, cada una contribuyendo con una gran cantidad de palabras que fueron atribuidas a esta lengua, formándola y denominándola en la actualidad como un idioma considerado como el segundo idioma más hablado a nivel mundial.
También dicen que el idioma español es uno de los idiomas considerados como el idioma para hablar con Dios o con el Ser Supremo. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy en la clase de idioma español. Esta fue una breve reseña de el origen y evolución del castellano. Nos pudimos dar cuenta que ha evolucionado gracias a estas tribus. También pudimos ver acá un poco de historia sobre ello. Ahora acá tenemos, vamos a practicar, vamos a elegir la respuesta correcta. Aquí no le vamos a dar un clic, sino lo que ustedes van a hacer es, en su cuaderno, van a pasar las siguientes diapositivas y esta va a ser la tarea en base al tema que vimos el día de hoy. Bueno, la primera pregunta que van a responder en su cuaderno va a ser ¿cómo puede ser llamado nuestro idioma? Van a colocar ahí como título cuestionario el nombre del tema, origen y evolución del castellano, la fecha, sábado 29 de agosto de 2020 y ya voy enlistando mis preguntas y respondiéndolas. Entonces, coloco número 1, ¿cómo puede ser llamado nuestro idioma? Pues ahí tenemos 4 posibles respuestas. Usted debe de elegir una, por favor, y copiarla en su cuaderno. Luego tenemos acá, número 2, la única lengua primitiva que aún se conserva en España es... ahí tenemos 4 posibles respuestas, usted me tiene que responder la correcta y colocarla en su cuaderno. Luego tenemos acá, número 3, era el latín hablado en las ciudades por los patricios y ciudadanos, integrante de la clase media. Habíamos dicho que el latín de los romanos fue fragmentado en 3 partes, el latín clásico oculto, el latín urbano, el latín urbano seremos urbanos o el latín clásico urbanos. Pues ahí usted me dirá cuál de esas 4 posibles respuestas es la correcta. Todas estas respuestas fueron resueltas en la clase en línea. Ahora ustedes, viendo la clase grabada, me van a responder esto en su cuaderno, por favor. Todas las respuestas se encuentran en lo que yo expuse anteriormente. Y luego de eso sigue la cuarta pregunta. Dice, ¿cuáles de estas personas hablaban el latín vulgar o sermos vulgarios, también conocido como sermos vulgarios? Número 1, albañiles y reyes. Número 2, obreros y agricultores. Número 3, soldados y europeos. Número 4, carpinteros y romanos. Pues usted me dirá cuál de esas 4 respuestas es la correcta. Luego tenemos aquí la número 5. La evolución del latín da paso a las lenguas. Número 1, neolatinas o romances. Número 2, portugueses o catalán. Número 3, italiano o rumano. Número 4, francés o castellano. ¿Cuál es la correcta? Pues usted ya seleccionará ahí la correcta. Y la tarea. Por último, la tarea. Va a determinar cronológicamente las invasiones sufridas por la península ibérica hasta 1492. Y luego va a responder las otras 2 preguntas. ¿Por qué a los romanos le fue tan fácil imponer su dominio en la península ibérica? Número 2, ¿por qué los dominicanos hablan español? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Cualquier duda que ustedes puedan tener, me la envían al grupo, por favor, y yo la estaré resolviendo durante la semana. Recordemos que las tareas deben ser enviadas la fecha que corresponde. De lo contrario, pues tendrán que aplicar el plan de mejoramiento y llamar a dirección. Nos vemos. Eso es todo por hoy.